Vamos a ver el unboxing y la review de la pulsera de Xiaomi, la pulsera Mi Band. Bueno, primero vamos a empezar por lo que trae el paquete, la caja. Es una caja muy parecida a la de los relojes de cartón, con el logo de Xiaomi. Debajo nos viene un código de barras con más o menos las características que tiene la pulsera, pero en chino. Vamos a abrirlo. Como vemos, se ve ya la pulsera. Tiene librito de instrucciones por si queréis echarle un ojo. Está en chino, o sea que tenéis para rato. Dentro de la cajita vamos a encontrar el cable cargador para la batería, para la pulsera. No trae el cargador de pared, pero bueno, cualquiera de un móvil que tengamos nos vale. Y luego tenemos la pulsera. Bueno, vamos a ver ahora un poquito el aspecto físico que tiene la pulsera. La pulsera trae la correa, que es de goma. Es de goma, como veis, se puede doblar perfectamente. La mía es negra, pero bueno, como veis, yo he pedido otra de otro color. La hay de varios colores. Es autoajustable, tiene varias perforaciones aquí, varios agujeros, y las podéis ajustar a medida. Se mete, se saca el núcleo, lo importante, muy bien, sin problema ninguno, como veis. Luego el aspecto físico de la cabeza, de lo que es lo más importante, donde lleva todo. La parte de arriba, que es la que se ve, es de gris metalizado, así, pero es plástico. Luego aquí, aunque vosotros no lo percibís, tiene 3 LED que son los que actúan cuando hay alguna notificación. Eso ahora lo veremos más adelante. La parte de abajo, plástico negro con el logo de Xiaomi. En un lateral tiene los dos conectores para cuando ponemos a cargar el aparato, haga conexión con los otros dos conectores que trae el cable de carga. ¿Vale? Quedaría así para cargarlo. Muy sencillito. Además, al cargarlo se encenderían los LED, irían parpadeando, y conforme se fuera cargando, según el nivel se iría quedando fijo. Y son tres LED los que llevan, pues más o menos te indica cada LED el 33%. Bueno, pues vamos a ir y os voy a comentar primero qué necesita esto para que funcione. Bueno, esto va a través de Bluetooth, ¿vale? Lo que quiere decir, esto hace una serie de cosas y las va memorizando. Tiene una memoria que te puede durar alrededor de los 6 o 7 días, pero esas cosas que va grabando las tienes que volcar o copiar en un dispositivo para poder limpiar la memoria, para seguir recogiendo datos. Si no se hace, pues a los 6 o 7 días pues los datos más antiguos los empieza a eliminar por sí sola. Entonces esto se conecta a través de Bluetooth a un dispositivo móvil Android
Al principio se decía que solo era para los Xiaomi, pero yo lo he probado en móviles con ROM basada en KitKat de la 4.42 me parece que era, hacia adelante, Lollipop incluido. Da igual que sean ROM stock, ROM modificadas, las ROM custom. La he probado y me ha funcionado. O sea que no hace falta que sea nada más que móviles de Xiaomi. Pero sí que tiene que ser dispositivos Android y ya digo, a partir de KitKat para adelante. Y a través de Bluetooth. Esto lo que hace es que se asocia a través de Bluetooth. Luego, para buscar esos datos en el móvil también necesita una aplicación. Esa aplicación es de Xiaomi. Lo que pasa es que hay compañeros de la comunidad de Android que se han distraído en poder traducirla al español. Ya en otro vídeo hablaré más detenidamente de esa aplicación. Bueno, pues esto es más o menos lo que se necesita para utilizar esa aplicación. Tenéis que abrir un registro en la cuenta de Xiaomi. Pero bueno, ya como digo en el vídeo de la aplicación lo comentaré más tranquilamente. Eso ha sido más o menos lo que necesita para que esta pulsera funcione. Tiene de autonomía unos 30 días de batería. O sea que la batería dura bastante. Luego, ¿qué es lo que hace esta pulsera? Esta pulsera básicamente lo que hace es te mide los pasos, la actividad física diaria que haces, es como un podómetro. Luego te mide la actividad del sueño. Te dice de a qué hora te has dormido, a la hora que te has despertado, y entre ese intervalo te dice el tiempo de sueño profundo y el sueño de sueño ligero, el tiempo de sueño ligero. Decir que lo que es el tema del sueño sí me ha impresionado mucho, porque la verdad es que es muy exacto. No sé exactamente cómo lo hacen, pero es casi clavado. Luego, otras funciones que tiene a través de la aplicación que puedes configurar para que te notifique. O sea, puedes poner en que si tú tienes tu móvil en modo silencio, pero tienes asociada en ese momento por Bluetooth lo que es la pulsera con el móvil, pues activa la función de que si te llaman, que empiece a vibrar. Y vibra fuerte, o sea que lo vais a notar. Y también podéis colocar la opción de que se enciendan los LED, aparte de que vibre, qué color queréis que se ilumine los LED, las vibraciones que quieres para que te avise, en fin, es muy personalizable. Otra opción que tiene es, estamos hablando que normalmente las notificaciones se utilizan más que nada cuando el móvil lo tienes en modo silencio, porque estás en una reunión o estás de noche, no quieres molestar a alguien o lo que sea, o estás en una zona con mucho ruido y no lo oyes, es más que nada para lo que se utiliza. Entonces también tiene la función despertador. Como he dicho, si estás acostado, tienes el volumen bajado para que no moleste a nadie y quieres que te despierte, te vibra a la hora que ponga. Otra función es la de la pantalla de bloqueo de seguridad, que mucha gente tenemos como un patrón, un PIN, una contraseña. Sabemos que cuando encendemos la pantalla de bloqueo, pues cada vez que la encendemos nos pide lo que le hayamos puesto de seguridad para poder entrar a la pantalla ya principal del móvil, para poder manejarlo. Pues puedes activar una función en la que mientras tú estés cerca de la pulsera, claro, y estés asociada en ese momento por Bluetooth, no tengas que desbloquear esa pantalla. Y en el momento que porque te lo dejes en un sitio, lo pierdas o no tengas asociada en ese momento la pulsera, sí
te pide la contraseña de seguridad o el patrón, lo que tenga. Está muy bien, desde luego, porque si pierdes el móvil, te lo pide, y si o te lo dejas en algún sitio te lo pide, mientras que si lo tienes tú en tu bolsillo y no tienes que estar lo incómodo que es desbloqueando eso. Pues lo dicho, una pulsera que te puede salir por ahora mismo por unos 20 y pocos euros, muy básica pero muy recomendable. Yo tengo una y he comprado otra para un regalo, porque además es que me ha gustado mucho esta pulsera, que por el precio que tiene le podéis sacar mucho provecho. Bueno, espero que haya gustado esta review.